Siguiente. La clasificación de las lesiones cráneoencefálicas se dividen en dos, lo que son en las primarias y en las secundarias. Las primarias, pues esta es el resultado del impacto contra la corteza cerebral. Dentro de estas lesiones encontramos lo que es la conmoción cerebral, la contusión, el hematoma epidural, hematoma subdural, la hemorragia intraventricular, la lesión axonal difusa. Y las lesiones secundarias, estas lesiones no son producidas como de una manera específica por un impacto, sino más bien por unos factores como es el edema, la hipoxia o la isquemia. Dentro de estas encontramos lo que es el edema cerebral, la hipertensión intracraneal y la isquemia cerebral. Siguiente. Bueno, la clasificación de estas lesiones cerebrales secundarias se subdividen en dos, lo que es la intracraneal y la sistémica. Dentro de la intracraneal, pues podemos ver como en la imagen, en el cuadro, que es la hemorragia, la isquemia, el edema, el aumento de la presión intracraneal, el espasmo vascular, hidrocefalia, infección y epilepsia. Y en la sistémica es la hiperglucemia, hipoxia, hipercapnia, hipocapnia grave, hipotensión, hiponatremia, anemia y fiebre. Siguiente. Entrando a lo que son las lesiones primarias, tenemos lo que es la conmoción cerebral, que esta se define como una alteración de la función cerebral de un origen traumático. Puede producirse por lo que es un impacto directo en la cabeza, y una de sus causas más frecuentes pues son las lesiones deportivas, como por ejemplo los deportes de alto impacto. También otra de sus causas puede ser una caída, un accidente en bicicleta, automóvil, así como violencia física. Presentan un cuadro clínico de cefalea, náuseas, vómito, alteraciones del equilibrio, coordinación, visión borrosa, dificultad para concentrarse, fotofobia, y se acompaña de un periodo breve de amnesia retrógrada y anterógrada, con lo que es la desaceleración. Con el golpe, la desaceleración detiene lo que es la cabeza en seco. Entonces, la violencia del impacto hace que el cerebro se desplace dentro del cráneo. Este se comprime y rebota lo que es hacia el lado opuesto. Tenemos lo que son también grados de conmoción cerebral. En el grado 1, pues está ahí presencia de síntomas y sin pérdida de conciencia y con una duración máxima de 15 minutos. En esta se pueden reanudar todavía lo que son la actividad, siempre y cuando se hayan remitido los síntomas. En un grado 2 no hay pérdida de conciencia, pero los síntomas duran más de 15 minutos. En este tipo de grado 2 se debe de interrumpir lo que es toda la actividad física que pueda provocar otro traumatismo durante por lo menos una semana. Y en el grado 3, pues no hay pérdida de conciencia. Siguiente. El diagnóstico, bueno, se preguntará por lo que es el mecanismo de acción, la sintomatología que presenta, y se le hará una serie de preguntas como quién es, dónde está el día de hoy. Esto es para poder evaluar lo que es el estado de conciencia, así como su memoria y su capacidad de concentración. También se evaluará lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, como la coordinación y los reflejos. La prueba diagnóstica por imagen, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pues suelen salir normales, pero se piden para descartar algún otro problema, como una fractura de cráneo o una hemorragia. Siguiente. El tratamiento, pues consiste en lo que es en el reposo físico. No debe de practicar ningún deporte o un ejercicio intenso en la que hay un riesgo de sufrir un nuevo traumatismo. Puede hacer lo que son actividades tranquilas como leer y dibujar. En caso de que los síntomas lleguen a interferir en algunas de las actividades que hace normalmente, se debe de tomar lo que es un descanso y se debe de dejar de practicar. Pero si los síntomas han desaparecido por completo, se puede retomar la mayoría de las actividades. En el reposo cognitivo, pues se debe de evitar y reducir el tiempo delante de lo que son las pantallas, videojuegos, así como el escribir mensajes de texto. El reposo debe durar un mínimo de 24 horas. Siguiente, por favor. La contusión cerebral. Bueno, esta es una lesión traumática que ocasiona una herida en el tejido cerebral, afecta sobre todo al lóbulo frontal y temporal. Este tipo de lesión es producida por un golpe directo en el cráneo sobre el cerebro. Tiene tendencia a expandirse lo que son las primeras 24 horas y presenta un cuadro de cefalea, náuseas, pérdida del conocimiento, vómito, alteración de la conciencia y función y un aumento en la presión intracraneal.
Esta tiene diferentes tipos de contusión, lo que es la contusión simple, que se produce un ligero enrojecimiento en la piel, la contusión moderada. Este se produce porque hay un impacto más fuerte que afecta a los vasos sanguíneos, que provoca un acúmulo de sangre en una zona lesionada, lo que ocasionaría el hematoma. Y en el grave, pues hay un daño en los tejidos profundos de la piel. Siguiente. El diagnóstico, pues, es el examen físico y neurológico. En las pruebas de imagenología, pues, es la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética. En estas podemos encontrar lo que son áreas hemorrágicas y posibles hematomas. El tratamiento, pues, el frío local ayuda a lo que es a evitar la inflamación y ayuda a reducir el dolor. El manitol, pues, nos ayuda a reducir la presión intracraneal en caso de llegar a presentarla. La cranectomía descomprensiva, y se recomienda el uso de la fenitoína para prevenir convulsiones dentro de los primeros 7 días posterior al trauma. Siguiente. El hematoma. El hematoma epidural, es una hemorragia que se sitúa entre el cráneo y la dura madre por una lesión en la arteria meningia media debido a un traumatismo. Una de sus causas que puede provocar es una fractura de cráneo. Aquí los pacientes presentan lo que es un periodo de lucidez entre etapas de inconsciencia. También presentan cefalea, vómitos, mareos, midriasis y también somnolencia. Siguiente, por favor. El diagnóstico, pues, debe de haber lo que es un antecedente de traumatismo, el cuadro clínico antes mencionado, y en las pruebas de imagenología, la tomografía computarizada o una resonancia magnética, que esto nos puede ayudar a comprobar lo que es el hematoma y si llega a presentar alguna fractura. Como tratamiento se realiza lo que es la craniotomía con evacuación del hematoma. Siguiente. El hematoma subdural, pues, va a ser siendo la lesión quirúrgica intracraneal más frecuente, como aproximadamente el 20% de las lesiones más graves. Pues va a ser un resultado de movimientos violentos de la cabeza durante el traumatismo que produce una rotura vascular entre la dura madre y la aracnoides. Van a ser pequeños vasos venosos y vasos corticales que van a rodear al ala menor del esfenoides, o pues de venas sagittales que se van de la cabeza, de la corteza del seno longitudinal. Su sintomatología, pues vamos a encontrar lo que es algún tipo de lenguaje confuso o mal pronunciado. Vamos a tener una dificultad con el equilibrio o la marcha, cefalea, falta de energía o confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos, debilidad y entumecimiento, problemas de visión y cambio de comportamiento o psicosis. Y se diagnostica con una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Después tenemos el hematoma intraventricular, en sus abreviaturas HIV. Su presencia denota algún tipo de traumatismo grave y puede desencadenar la hipertensión intracraniana grave e hidrocefalia, por lo que a menudo requiere colocación de un catéter intraventricular urgente o derivación ventrículo-peritoneal. Los pacientes con este tipo de hematoma primaria generalmente van a debutar una cefalea de forma brusca. A menudo se asocia con náuseas, vómitos o algún tipo de disminución de conciencia, y pues va a haber un deterioro neurológico que se va a evaluar gracias a la escala de Glasgow. Y pues la prueba para este tipo de hematoma pues va a ser un TAC sin contraste. Pues la lesión axonal difusa, pues en ella se ve afectada lo que es la sustancia blanca y el paciente persiste con un tipo de deterioro de la conciencia. Suele ser consecuencia de los traumatismos craneoencefálicos donde existió alguna rotación de la cabeza o alguna lesión por aceleración, ya que pues estas fuerzas mecánicas, desde un punto de vista físico, seccionan axones más largos en sus porciones proximales y distales, y pues ya dependiendo del número de las acciones, pues van a hacer el daño al tipo de el estado de inconsciencia, que ya sea más profundo o más prolongado. Y pues se va a evaluar con una resonancia magnética.
Bueno, ya hablándole sobre lesiones secundarias, ah, estas lesiones abarcan lo que es lesiones sistémicas o locales que no van a estar producidas de una manera específica por lo que es un impacto inicial, sino por factores como lo serían el edema, la hipoxia, acidosis, la isquemia. Y los cambios sistémicos que se podrían presentar por estas lesiones secundarias van a, son modificaciones más que nada en el flujo sanguíneo cerebral y cambios en la presión intracraneana. Ya hablando sobre la primera lesión, que es el edema cerebral, este es un suceso fisiopatológico que se determina tras un traumatismo craneoencefálico. Se puede explicar que sucede por un incremento súbito del flujo sanguíneo cerebral y vasodilatación. Y es el resultado de la acumulación de agua en la sustancia blanca y su origen puede ser vasogénico. Este se puede desarrollar de una forma difusa en los primeros de 20 a 30 minutos y puede llegar a alcanzar su gravedad máxima entre las 24 a 48 horas. Y un edema cerebral por traumatismo va a estar presente en las contusiones. Esto es por un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En su cuadro clínico se encuentra lo que es la cefalea, náuseas, vómito, mareos y vértigo, fatiga, rigidez en la región del cuello, convulsiones y pérdida de conciencia. Para su diagnóstico, pues se pueden realizar resonancias magnéticas como tomografías computarizadas. En las resonancias magnéticas se puede tener una mayor visibilidad en la que se puede diferenciar qué tipo de edema es, ya sea edema vasogénico, edema citotóxico o edema hidrocefálico. En la tomografía computarizada se puede apreciar como una disminución en la densidad de la sustancia blanca, un efecto de masa con una compresión en los ventrículos. Para el tratamiento, para los casos de edema cerebral, pues va a ser necesario actuar de una forma inmediata para poder evitar daños permanentes en el cerebro del paciente. Por eso es fundamental buscar reducir la inflamación y poder eliminar el líquido. Y solo en casos graves va a ser necesaria la cirugía de urgencia. Otras opciones comunes son la hiperventilación controlada, que pues en esta se suministra oxígeno mediante un respirador. También está la hipotermia, porque la temperatura corporal baja ayuda a desinflamar el cerebro. La osmoterapia, que va a ayudar a disminuir el agua de los tejidos cerebrales. Los corticosteroides, que son medicamentos utilizados para esto, para poder reducir la presión intracraneal en el edema, en dado caso que sea un edema vasogénico. Y pues las intervenciones quirúrgicas si el paciente lo llega a necesitar. La hipertensión intracraneal, esta es una causa muy importante de daño cerebral porque tiene secuelas permanentes y pues se informa una mortalidad del 31.3%. Su aparición va a depender del grado del edema. En su cuadro clínico se encuentra lo que es el tinnitus, que es un zumbido en el oído, la rigidez en el cuello, dolor de espalda, visión doble y papiledema. Leí que para el tratamiento se realiza una punción lumbar para poder aminorar la presión que se está ejerciendo en el cerebro de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, desde el punto de vista clínico de traumatismos cráneoencefálicos, se van a subdividir en 3 categorías, de las cuales están en su totalidad interrelacionadas con la escala de coma de Glasgow. Aquí podemos ver una tabla en donde pues presenta las diferentes situaciones en las que nosotros podríamos valorar. Al momento de valorar podía presentar el paciente. Entonces, dependiendo de esto, se hace la suma y el traumatismo craneoencefálico se puede categorizar en 3, en leve, moderado y grave. Se recomienda la exploración neurológica en periodos regulares mediante la valoración de la escala de Glasgow.
Y sí o sí, siempre se debe de valorar la respuesta pupilar y los niveles de conciencia en el paciente. En los pacientes conscientes, pues se debe de valorar la presencia de amnesia postraumática, que en un momento les voy a decir en qué consiste. Y pues estadísticamente la escala de coma de Glasgow ha demostrado ser la más precisa en relación con otras escalas de valoración pronóstica que se podrían hacer. Lo que se debe de evaluar en el paciente, pues está la respuesta pupilar. Se debe de evaluar el tamaño de la pupila en milímetros, su simetría, la respuesta a la luz, si hay presencia de miosis, que pues esa es una constricción de 1 a 3 milímetros, y la midriasis, que es una dilatación de más de 6 milímetros. También está lo de evaluar el nivel de conciencia. Esta es una evaluación importante porque se ha visto que es la más predictiva. Entonces nosotros vamos a valorar si el paciente se encuentra ya sea en estado de alerta, obnubilación, letargia, delirio, estupor o en coma. Y bueno, la amnesia postraumática son todas aquellas alteraciones en la memoria antes y después del traumatismo por un periodo variable, y se valora sobre todo en pacientes con traumatismos craneoencefálicos de leve a moderado. Esto se realiza diciéndole al paciente 3 palabras y dejando un lapso de varios minutos volverle a preguntar que nos diga esas mismas palabras para ver si las recuerda o no las recuerda. Bueno, aquí está un esquema de lo que es el manejo inicial en urgencias, en dado caso de un traumatismo craneoencefálico, que sería comprobar el ABC, descartar la lesión vital urgente, mantener normoventilación, oxigenación y tensión arterial, reconocimiento secundario, radiología básica de urgencias, tomografía computarizada cerebral y, pues, como ya lo dije, en dado caso que el paciente necesite intervención quirúrgica, pues se hace. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el cuello. Bueno, las zonas del cuello. Las lesiones penetrantes del cuello, en especial aquellas que involucran las estructuras vasculares, se han agrupado en zonas separadas, en 3 zonas. Esto fue hecho por Monson, que fue el primero en describirlas en 1969. La primera zona pues se encuentra por debajo del borde superior de la clavícula y el manubrio externar, y engloba todas las estructuras en la desembocadura torácica. Pues algunas estructuras que se encuentran en esta zona pues van a ser lo que es la arteria carotidia, las comunes proximales, las arterias vertebrales, las subclavias extratorácicas, la derecha y la izquierda, así como también lo que es la tráquea, el esófago, la médula espinal, el plexo braquial proximal y lo que es el nervio vago, entre otras. En la zona 2, bueno, esta se va a encontrar en lo que es el borde superior de las clavículas y esternón y el ángulo de la mandíbula. Aquí se va a encontrar lo que es la arteria carotidia común y lo que son sus bifurcaciones, así como las arterias vertebrales, las venas yugulares internas, lo que es la laringe, la tráquea, la cervical, el esófago, el nervio vago también, nervio espinal, el nervio espinal accesorio, y lo que es el hipogroso. En la zona 3, bueno, esta se encuentra entre lo que es el ángulo de la mandíbula y la base del cráneo. Aquí se va a encontrar lo que es la arteria carotidia interna, las arterias vertebrales, la faringe, la médula espinal, el nervio facial, el glosofaringio, el vago, lo que es el espinal accesorio, el hipogloso. Siguiente, por favor. Ok, bueno, continuamos con la clasificación del traumatismo del cuello. Aquí pues vamos a ver la presentación clínica primeramente y podemos observar que va a ser variable. En algunas ocasiones lo vamos a encontrar con manifestaciones evidentes, pero también vamos a encontrar signos y síntomas pocos claros. Inclusive podemos encontrar pacientes que no llegan a presentar síntomas, que van a estar asintomáticos. Según el mecanismo de la lesión, pues esta puede ser contuso o penetrante. La siguiente. Bueno, los signos duros, estos signos duros van a ser aquellos cuando el paciente tenga un traumatismo vascular mayor o la lesión de la vía, o haya una lesión de la vía aerodigestiva. Vamos a observar en el paciente un compromiso de la vía aérea,
enfisema subcutáneo masivo, hematoma pulsático expansivo, hemorragia activa, choque, déficit neurológico y hematemesis. Estos signos duros pues ponen en muy alto riesgo la vida del paciente. El traumatismo penetrante son aquellas que atraviesan el músculo plastina o el cutáneo del cuello. Toda aquella lesión que atraviese esta zona se va a considerar como un traumatismo penetrante. Algunas lesiones, las lesiones que más comúnmente son penetrantes van a ser por algún proyectil, por algún arma de fuego o arma blanca, que van a representar del 10 al 20% y las de proyectil hasta el 50%. Con la evaluación del manejo del traumatismo del cuello de la zona 2, ha ido evolucionando de forma significativa. Anteriormente, casi siempre se pasaba al paciente obligatoriamente a lo que es el área de quirófano. Y en la actualidad, pues existen protocolos que no requieren de alguna intervención quirúrgica, ya que podemos apoyarnos con el uso de la tomografía computerizada o el uso de alguna angiotomografía y evitar que el paciente pase al quirófano. Bueno, esas son algunas recomendaciones y algunas preguntas que se pueden plantear durante el manejo de este tipo de lesiones, tomando en cuenta que sean de la zona número 2. Podemos preguntarnos que si es obligatorio el manejo quirúrgico. A nivel 1, pues el manejo va a ser selectivo y explorativo. Hay que explorar primero al paciente, eso es muy, muy importante cuando la lesión está al nivel 1. Y cuando está en el nivel 2, pues va a haber una angiotomografía para una precisión diagnóstica. Hay que hacer siempre una angiotomografía. ¿Podría el ultrasonido o la angiotomografía descartar una lesión arterial en pacientes sin síntomas duros? A nivel 2 puede utilizarse, sí se puede utilizar lo que es el ultrasonido. En el nivel 3 puede utilizarse una tomografía computerizada, evitando lo que es la angiotomografía. Si se logra demostrar la trayectoria del objeto penetrante, si sabemos hacia dónde se fue o hacia dónde o cómo entró el objeto. ¿Entienden? Son los estudios contrastados y la endoscopia necesaria para descartar de forma segura lesiones esofágicas. Aquí solamente hay una recomendación para el nivel 2 que puede usarse para descartar lesiones que requieran manejo quirúrgico. En el nivel 1 y en el nivel 3 no existen esas recomendaciones. La examinación clínica es lo suficientemente sensible para descartar lesiones a estructuras vasculares de la vía aerodigestiva. Solamente en el nivel 3 vamos a encontrar que a la examinación clínica podemos ver que el 95% se van a destacar lesiones arteriales. En el manejo inicial de los penetrantes son, como se ha mencionado antes, con los cuidados y que la TLS. Pues el mantenimiento y la perfusión sanguínea, así como la identificar y clasificar las lesiones. Sí. Aquí los cirujanos a sus pacientes pues tienen que estar familiarizados con lo que es las técnicas de intubación, en especial la que es la aerotraqueal, la cricotiroidotomía y la traqueotomía. Aquí pues la de mayor elección, por así decirlo, pues va a ser la traqueal. Esto debido a que en ocasiones pues va a ser más fácil que la cavidad oral o la faringe pues se encuentre obstruida, ya sea pues por alguna lesión y pues también se debe asumir que existe lesión de columna cervical siempre hasta que se demuestre lo contrario. Su sonido, doctor, parece que está teniendo problemas. Ahí entrecortado. Creo que es el internet, doctor. ¿Lo repito o...? Sígale, doc. El siguiente, por favor.
Ok, hablaremos ahora de lo que es la evaluación y diagnóstico. Como ya mencionaron mis compañeros, esto será cuando la estabilidad hemodinámica lo permite y también sería necesario obtener una historia clínica y la examinación física detallada que hagan posible una completa evaluación de las heridas para identificar si hubo orificios de entrada y de salida. El libro maneja lo que es la tomografía computarizada. Esta va a ser suficiente para identificar las lesiones vasculares de la vía aérea o del tubo digestivo en los pacientes con un trauma penetrante del cuello. Cuando los pacientes no van a poseer signos duros de lesión, pero existe una sospecha en las estructuras vitales, la tomografía puede demostrar la trayectoria alejada de dichas estructuras y descartar de forma razonable una lesión importante. Esto nos va a favorecer a que el paciente no fuera sometido a procedimientos más invasivos. En ultrasonido duplex, Doppler, color o la ATC, estos ayudan a identificar anomalías vasculares que en lugar de manejarse en quirófano van a ser tratados mediante abordajes endovasculares por radiología intravenosa. Y en esofagograma, estos esofagogramas, ya sean con gastrografín o ovario delgado, van a poseer una sensibilidad menor al 100% para el diagnóstico, mientras que la combinación del estudio contrastado y la esofagoscopía va a tener una precisión cercana al 100% en pacientes con lesiones esofágicas en la zona 2. Y la laringoscopía va a permitir detectar y localizar lesiones en la laringe, supraglótica, glótica y subglótica. La traqueoscopía y broncoscopía de fibra óptica, estas se van a usar para evaluar pacientes estables, pero con sospechas de lesiones de tráquea y bronquio mayor. Dale otra, por favor. Ok, en la imagen para evaluación, la ATC es la que se usa más y es la más útil para valorar lesiones contusas cerebrovasculares, pero también se puede usar lo que es la arteriografía convencional cuando no se cuenta con la ATC. Y en tipos de lesiones, el libro menciona que la mayoría de los centros con traumatismo usan lo que es la escala de Denver, que en la grado 1 va a haber una irregularidad luminal o una disección con 25% de estrechamiento. En el grado 2 habría lo que es disección o hematoma intraluminal con 25% de estrechamiento luminal. Y en el grado 3 puede haber un pseudoaneurisma y en el grado 4 una oclusión y grado 5 habrá lo que es una sección con extravasación libre. Y puedes darle a la siguiente. Perdón. En manejo de lesiones, el grado 1, aquí se va a lo que es observar el paciente, pero sin el uso de anticoagulantes. Y los pacientes con traumatismo contuso de grado 1 y 2 o hasta el grado 3, se recomienda usar lo que es la anticoagulación de 1 a 2 semanas. También se usaría lo que es en los pacientes de grado 1 a 4 la heparinización. Pero si la heparina va a estar contraindicada, los antiagregantes plaquetarios pueden ser muy útiles. Y en el grado 5, dependiendo de la gravedad del grado de hemorragia, la cirugía con subluxación o la inserción de una endoprótesis endovascular van a poder considerarse. Aquí vamos con lo que es el manejo operatorio, principios generales, incisiones. Vamos a ver lo que es las lesiones de la carotidia. Nos menciona que los pacientes con signos duros de lesión vascular deben ir inmediatamente a lo que es a la sala de operación para la exploración cervical. También aquellos con pérdida de pulso carotidio, pero sin pérdida del estado de alerta, deberían ir a la ATC. El manejo de los pacientes con trombosis carotidios sin déficit neurológico sigue siendo controversial en cuanto a darles manejo expectante contra lo que es la revascularización. Y también, vamos a hablar de lo que es las fístulas arteriovenosas.
que nos menciona que puede manejarse ya sea mediante técnicas endovasculares o por reparación en quirófano. Es la pseudoneurosis carotidia. Estas van a necesitar de manejo endovascular para colocación de lo que es la endoprótesis o abordaje quirúrgico convencional. Y las lesiones carotidias asociadas con déficit neurológico, estas están indicadas la reparación vascular de forma inmediata. A la siguiente, por favor. En las lesiones de la carotidia, pues se recomienda el empleo de técnicas estándares que incluyan el mínimo desbrindamiento y arteriorrafia lateral con puntos interrumpidos con polipropileno de 6 ceros, lo que es la angioplastía con parche de safena, lo que es la resección segmentaria y anastomosis terminal, lo que es la resección segmentaria con interposición de injerto safeno y lo que es el reverso de injerto sintético. Siguiente, por favor. Bueno, las lesiones de la arteria vertebral. Bueno, estas pueden ser causadas por disección, pseudoaneurisma, fístula o hemorragia activa. Y para el diagnóstico de estas, pues se va a utilizar lo que es la angiotomografía. Va a haber dos maneras de manejar estos pacientes. Cuando el paciente está estable, vamos a poder utilizar lo que son las endoprótesis endovasculares, y cuando el paciente está inestable, hay que utilizar lo que son los catéteres con balón o compresión directa con gas. Estas pues van a ser medidas temporales para evitar lo que es una hemorragia. Siguiente. Y las lesiones de la vena yugular, puede haber lesiones pequeñas y vamos a utilizar lo que son la venorrafia lateral con material no absorbible, y las lesiones extensas, que estas hay que ligarlas para evitar lo que evitar lo que es un shock. Cuando hay una lesión bilateral y esta es extensa, hay que tener en cuenta que debemos de preservar por lo menos una vena yugular. También hay que tener en cuenta que esto aumenta el riesgo de producir lo que son los pseudotumores. Ok, en lesiones de esófago es preferiblemente hacer una incisión en el borde izquierdo. La movilización de la vaina carotidia y medial de la tráquea y la tiroides va a permitir la habilitación del esófago superior. Pero en casos de que haya una presencia de un hematoma que va a dificultar su visualización, una sonda nasogástrica va a ser útil como guía para su identificación. También hay que tener en cuenta que algunos pacientes con lesiones esofágicas van a necesitar nutrirse por vía enteral de forma temprana, por lo que va a ser muy importante tener en mente la necesidad de realizar gastrostomías o yeyunostomías. Y en lesiones de la tráquea, aquí la exposición de la tráquea se va a obtener con una incisión en collar dividiendo la tiroides a través de su istmo. Lesiones traqueales muy bajas van a requerir de estenotomía para así poder visualizar de forma adecuada estas. Y aquí también se va a recomendar, lo que es la reparación traqueal con puntos absorbibles separados que vayan a abarcar el espesor total. Bueno, los traumatismos contusos, los traumatismos del cuello pueden ser secundarios a lo que es un mecanismo contuso. Los más comunes pueden ser por lo que es ya sea un choque de vehículo, alguna caída o una actividad deportiva. Aquí en ocasiones pues es pasado por alto lo que es la contusión, porque pues, no presenta los síntomas y signos inmediatamente, sino que tarda algún tiempo en presentarlos. Y bueno, pues es necesario e importante que haya una revisión minuciosa de esto y pues como había mencionado anteriormente, que no descartar que haya una lesión en la cervical. Siempre hay que manejarlo como si hubiera hasta que se demuestre lo contrario, y pues puede afectar la integridad de lo que son las vías aéreas, lo que es el aparato circulatorio, así como el aparato digestivo. Siguiente, por favor.
En lo que es el aclaramiento de la columna cervical, esto se tiene que hacer, la evaluación se va a tener que hacer en pacientes que estén conscientes, que no estén drogados y pues que estén en sus 5 sentidos, más que nada. Esta va a consistir en la evaluación del paciente con traumatismo cervical contuso previo al retiro del collarín. Aquí lo que se va a buscar es palpar la región cervical en busca de puntos dolorosos y pedir al paciente que realice movimientos como tocar con su barbilla y con su oreja el hombro ipsolateral e hiperextender el cuello. Esto sería más que nada el cómo tratar de ver hacia atrás. De no existir dolor a estos movimientos, va a resultar seguro retirar el collarín, pero en pacientes obnubilados o con lesiones distractoras se le refiere a fracturas. Este tipo de evaluación va a resultar poco confiable y peligrosa, entonces antes de retirar de manera segura el collarín es preferible hacer una realización de una tomografía computarizada simple de columna cervical con la finalidad de descartar lesiones de esta. Es todo que hemos abarcado cabeza y cuello. Bueno, perfecto. Creo que lo más importante es empezar a dar un repaso para poder ya entrar en materia más tarde. Hay conceptos que son importantes. Hace énfasis en las presentaciones, en el diagnóstico clínico, en una disciplina de síntomas, de prioridades y establecer prioridades. Y cosas que ya que nos podamos ver, podemos explicarles. Por cierto, vinieron 2 compañeros de ustedes. ¿Cómo la pasaron? Bueno. ¿Quién vino? Es que si nos venían enmascaradas no los conocí. Ah, yo, perdón. Ah. Yo también. Ok. ¿Y aprendieron algo? Sí, en mi caso sí, ¿Recomiendan a los compañeros? sí, sí, vale la pena ir. ¿Qué le dijeron en su casa? ¿Mande? ¿Y qué le dijeron en su casa o qué dijo? En su caso. Dijo en mi caso. Sí. Porque, bueno, en mi caso yo jamás había visto un paciente con hipertiroidismo y el hecho de ver uno y el diagnosticarlo, o sea, es muy diferente a lo que uno ve en clase nada más, en teoría. Así es, porque el paciente no se quejaba de nada de eso, ¿verdad? Hay que ser observador. Y analizar los síntomas. En el caso del paciente, pues era una taquicardia que no encontrábamos explicación. Muy bien, ¿quién sigue el siguiente tema? ¿Quién tiene el siguiente tema? ¿Me dijo yo? ¿Pongamos doctor ahorita o mañana? No, el que sigue. Ahorita ya terminamos. ¿A quién le toca? Tórax. Lesiones Tórax, de tórax, sí. Sí, nos toca eso. Bueno, es un tema bonito. Revísenlo, acuérdense, no se están poniendo dibujos o imágenes en la pantalla que no tienen nada que ver con lo que están explicando, son artísticas o son bonitas esas que están en internet para impresionar gente. Aquí no queremos impresionar a nadie, queremos que lo que estén poniendo sea didáctico, o sea, que con esa imagen puedan ilustrar su explicación, ¿verdad? Pueden poner videos, pueden poner imágenes, pero son auxiliares, no para para una presentación así de ¿cómo se puede decir? De ventas o no sé qué quieren poner. Pongan imágenes y diagramas relacionados a lo que están diciendo, porfa. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues entonces ya que terminamos trauma, hacemos un pequeño resumen y les hago yo un resumen clínico. Un resumen de los puntos más importantes que hay que ver. ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, descansen, síganle. Nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias. Bye.